El olor a piloncillo y canela se colaba por la rendija de la puerta, mientras la lumbre del fogón hacía girar sombras lentas sobre el marco de la fotografía de bodas. Amy, con su suéter de lana gruesa y los calcetines a medias, tarareaba un villancico que nadie le había enseñado formalmente. La melodía se colaba como un hilo entre la calma del rancho. En la pared, la bota vieja de Scott colgaba junto al sombrero. La sola marca en la suela, las iniciales gastadas, recordaban noches de patrulla y días duros. Caroline sostuvo la taza con las manos todavía calientes por la masa, y por un minuto creyó que la casa podía detener el viento afuera con su propia respiración. Si te quedas hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones, deja un like y comenta si prefieres más romance, misterio o acción. Quédate, te prometo que cada secreto que surja esa noche tendrá su respuesta. La noche de Nochebuena rompió la rutina con un ruido seco en el portal. Scott salió sin su sonrisa habitual, con la mirada dura como grava. No hubo grandes palabras. Dejó un sobre doblado sobre la mesa, justo al lado del plato de tamales, y Amy vio a su padre inclinarse para besarle en la frente con esa ternura que nunca faltaba. «No te preocupes», murmuró, y la voz no le alcanzó a ocultar el temblor. Caroline lo miró, la cocina, la leña, la flor seca en el marco, y notó que por primera vez en años su esposo no comió. Salió al porche, la luz de la luna rebotando en el polvo. Montó al caballo con un movimiento medido y se alejó hacia los Outlands donde los mezquites cortaban el viento. Nadie en el pueblo volvió a ver a Scott esa noche. En los días que siguieron, la casa del rancho se volvió un reloj sin manecillas. Amy preguntaba por él con la insistencia de quien no entiende la ausencia como tiempo. Caroline contestaba con paciencia de quien aprende a ser madre y padre a la vez. Por fuera, el pueblo empezó a susurrar. La tienda quedó sin el saludo rotundo de Scott. La iglesia oyó murmullos entre sus bancas. Don Esteban, con su sombrero ladeado, dijo en voz baja que tal vez Scott se había ido con otra mujer. La señora Domínguez inclinó la cabeza como señal de compasión que olía a juicio. Los rumores eran cuchillos que giraban sin filo. Nadie sabía la verdad, y la verdad se escondía detrás de un secreto prohibido. Caroline, acostumbrada a medir las sombras antes que a creer en ellas, encontró el sobre en la cocina al tercer día. Dentro había dos cosas: una nota con letra apresurada: «Hago lo que debo para comprar tiempo, no lo entiendas mal», y una pequeña placa de metal que no le pertenecía. Al dorso estaba grabado un símbolo que ella había visto una vez en la manga de un forajido que pasó por el pueblo años atrás. La placa olía a humo viejo y a sal de sudor. Era un hilo, y Caroline lo siguió como quien sabe que la cuerda la llevará a la madeja. SFX Música, un violín grave que sostiene una nota, viento entre los mezquites. Mientras tanto, Scott cabalgaba por caminos que conocía a la perfección. Su vida anterior, un pasado silencioso con disparos en la distancia y órdenes en la nuca, se pegaba como polvo a sus botas. No dijo a nadie que lo obligaban. No lo dijo porque había aprendido que a veces la promesa más honrada se guarda en la mordaza de la propia lengua. Lo obligaba un hombre que no mostraba duda. Ezra Blackwood, nombre que se decía con la misma falta de compasión con que la tierra secaba las heridas. Blackwood había llegado al pueblo meses antes, con su banda y su traje negro, y se había plantado en las afueras con la facilidad con que el mal toma una propiedad, sin pedir permiso. Sus hombres eran los Garza, hermanos de mirada salvaje y manos de hierro. No necesitaban más razón que la codicia y el miedo para imponer su ley. Scott no había desaparecido por voluntad, sino por un pacto que apestaba a represalia. Blackwood lo había encontrado en una noche de trueno, y no le ofreció alternativas. «Cumples o Amy no sabe de ti nunca más», había dicho, y la amenaza no necesitó más contorno. Scott aceptó, cargando con la vergüenza como quien carga un hierro en el pecho. La primera vez que cumplió la tarea que le ordenaron, vio los ojos de su hija en cada sombra robada, y supo que la deuda sería eterna. Caroline no era mujer de quedarse cruzada. Entre tamales fríos y cartas que no contestaban, empezó a juntar piezas.
Preguntó en la tienda general sobre la placa metálica. Un peón que pasó por el rancho recordó haberla visto en la tienda del puerto de Eagle Pass hace semanas, sin saber su dueño. Interrogó al herrero cuando pegó nuevas suelas en las botas de Amy. El herrero, un hombre de pocas palabras, mencionó a un desconocido que había vendido víveres con billetes marcados por una marca de río. Nadie en el pueblo quería levantar la voz contra Blackwood. El silencio era consanguíneo. Aún así, cada respuesta era un mapa que trazaba una ruta hacia la coerción. Pronto, Caroline entendió que no luchaba solo por la reputación, sino por la vida de su hija y por la verdad de un hombre que se escondía tras actos incomprensibles. SFX, pasos en la tierra, murmullo de hojas de mezquite. Scott, en su huida, se ocultó en Calaveras Canyon, aquella horadada de piedra y sombra que el pueblo decía devoraba a los incautos, y desde allí observó los movimientos de la banda. Cumplió órdenes, sí, pero falló en lo que no le permitían fracasar. Olvidó matar una señal que podría delatar a Blackwood. La señal, un pañuelo con el color de la madrugada, quedó atada a un poste de casa y alguien la vio. Un joven guardabosques que, por valentía o por terquedad, recordó el rostro de Scott. Las piezas se empezaban a mover sin que Blackwood controlara todo. La cuerda desatada no siempre retorna a la mano del que la sujeta. Caroline encontró un aliado inesperado en el sheriff. Al principio, la desconfianza fue cortante. La ley miraba para otro lado cuando Blackwood apuntaba. Pero el sheriff llevaba años viendo la grieta de un pueblo al que le pesaban las deudas no saldadas. «No voy a mirar hacia otro lado», dijo una tarde, con el sombrero en la mano y la voz como hierro templado, «pero necesito pruebas». Caroline, con calma de sembradora, respondió con pruebas, la placa, la historia de los vendedores y la palabra de vecinos que, aunque temerosos, juntaron valor. El sheriff ofreció protección discreta y la promesa de un juicio público si la verdad se hacía evidente. La ventana del rancho se convirtió en una alcancía de luz. Amy dormía pegada a la foto de boda y Caroline pasaba noches en vela contando caballos por las sombras, como si los números pudieran sustituir a las armas. Recordaba la risa de Scott, la paciencia con que secaba la frente de su hija cuando la fiebre la atacó años atrás. Esos recuerdos eran anclas que la mantenían. Si Scott había hecho algo horrendo, ella no quería ver a su marido convertido en un monstruo sin entender el precio que pagó. SFX, música, campanas distantes, latido bajo de tambor. El pueblo entero se polarizó. Hubo quienes hablaron en voz alta y señalaron el lugar vacío donde la presencia de Scott solía ser un amparo. Otros, más discretos, corrieron a la iglesia en busca de consuelo y se encontraron allí con murmullos que solo se transformaban en acusaciones en el almacén. Estra Blackwood empezó a presionar con más fuerza, mandó a los Garza a exigir tributos y en una escaramuza un granjero quedó con una herida profunda en la pierna que necesitó al médico del pueblo para cerrarla. Las manos de la comunidad se llenaron de culpas y miradas esquivas. En la plaza, un hombre llamó la ausencia de Scott vergüenza y la condena cayó como azote. Pero la verdad, cuando se busca, suele encontrar los resquicios aparentes. Caroline halló un testigo que no quería dinero ni fama, un muchacho que había ayudado a limpiar herraduras una noche y que se atrevió a decir que vio a Scott entrar a un granero con 2 hombres de Blackwood, no para planear, sino para firmar una promesa que contenía una amenaza. El chico sabía poco, pero lo suficiente para que el sheriff consiguiera una orden de registro en un cobertizo cercano a Eagle Pass. Encontraron allí mapas a medias, un dial con un polvo para dormir y el nombre de un lugar anotado en una libreta, Calaveras Entrada Oeste. Era la primera vez que la banda dejaba huellas con sentido. Scott, mientras tanto, vivía el tiempo en bifurcaciones. Cada acción que daba para proteger a su familia lo alejaba más de la posibilidad de volver sin mancha. En una madrugada de viento y estrellas, recibió la noticia de que Blackwood ordenaba un golpe mayor, el 30 de diciembre, un asalto directo a una diligencia que traía fondos de la ciudad para la compra de tierras. Para Scott, aquello era una sentencia. Para Blackwood, una forma de hacer ricochetear su dominio en la comarca. Scott planeó, no por ambición sino por desesperación, fallar deliberadamente. Pero las bandas no son organizaciones de perdón. Cuando el plan no cumplió con la sangre que prometieron, los Garza juraron la casa. En la casa, Caroline pegó fotografías a la pared.
El rancho, el recado de la tienda, la placa. En una de las fotos, la flor seca de su boda parecía más frágil que antes. Ella la tomó entre los dedos y recordó la promesa de entonces: amor en tiempos de hambre y en tiempos de guerra. No podía derrumbar todo por un rumor. El 30 llegó con una luna angulosa y un viento que traía arena desde el norte. Caroline cerró el feed de la puerta y alineó las sillas tras la ventana, como si fueran barricadas. Preparó pólvora en la caja de moneda y ocultó una pistola que Scott solía usar para cazar. No buscaba matar sino proteger, y su pulso lo marcó como una defensora. SFX, pasos de caballos lejanos, roce de cuero. En Calaveras Canyon, Scott y los Garza se juramentaron a sí mismos que aquella noche sería la última vez que alguien se interpusiera. Scott tenía en su bolsa un trozo del pañuelo que lo había delatado como recuerdo de la cadena que lo ataba. No obstante, al ver a los hombres amontonados y borrachos de peligro, decidió dar media vuelta a su propia voluntad. No participaría en sangre ajena. Fue en ese momento cuando uno de los Garza lo reconoció como traidor. La persecución que se desató fue breve y brutal en su eficacia. El viento no permitió gritos, solo el silbido de disparos que rompían ramas. Caroline oyó la primera detonación desde el porche y supo, sin saber cómo, que el tiempo se fracturaba. No corrió afuera, no gritó. Aprendió, en los años de matrimonio con un hombre que solía desaparecer por orden del deber, que a veces la prudencia era velocidad. Se acercó a la escopeta que tenía bajo el colchón y se la llevó para Amy antes de asomarse a la puerta. En la plaza, los vecinos se asomaron como quienes miran el borde de un fuego. Algunos corrieron al rancho, otros se refugiaron. El sheriff apareció con su luz de determinación, y eso bastó para que los hombres de Blackwood se dividieran. Unos fueron a la defensa de la diligencia, otros a asegurarse de que Scott no retornara. La noche antes del Año Nuevo se convirtió en un tablero. Scott, herido de raspaduras y con la chaqueta ensangrentada en un lado, la herida no era descrita con detalles, solo con la gravedad de su respiración, galopó hacia el rancho. No venía a buscar clemencia, sino a cerrar una cuenta. Caroline lo vio aparecer entre la polvareda con Amy en brazos, como si la vista de la niña fuera una brújula. Scott no llegó solo. Detrás de él venía un caballero con la sombra de Blackwood, y tras ellos el resto como cuervos. La defensa fue una coreografía áspera. La casa se volvió fortaleza improvisada, tablas reforzadas, sillas como empalizadas, un candil que ardía con una luz que parecía desafiar la noche. Caroline permaneció junto a la puerta, la pistola al alcance, la respiración contenida. El primer disparo vino de lejos. Scott lanzó uno para distraer, otro para detener a un Garza que intentó flanquear la casa. Desde la distancia, con la calma brutal de quien ha aprendido a medir al enemigo por su respiración, Scott eligió sus blancos. No buscaba matar por placer, lo hacía para quitarles la opción de herir de nuevo. SFX música, disparos cortos, crujido de madera, gritos ahogados. Ezra Blackwood se presentó como siempre, sin miedo y sin vergüenza, con la sonrisa de quien cree que el mundo es su cobro. Caroline lo vio en el límite del patio, un fantasma de traje oscuro bajo la luna. No habló mucho, las palabras de Blackwood eran cuchillos que buscaban resbalar en la carne. «Devolveme lo que es mío», dijo, pero la propiedad que demandaba no era dinero. Quería lealtad, sumisión y el precio de todo aquel que acepta ordenar su vida por miedo. Caroline entendió en un puño de segundos que para acabar con la amenaza había que romper la cadena que Blackwood apretaba en el pecho de Scott. Scott encontró su punto de equilibrio en la bala perfecta, una que evitaba la garganta de la bandería y alcanzaba la mano que empuñaba la amenaza. Un disparo certero que hizo caer un arma. Otro, desde un segundo puesto, aseguró que los hombres que quedaban perdieran la voluntad de pelear. En el intercambio, los Garza pagaron el coste de seguir a un hombre que no sabía medir la compasión.
Uno de ellos cayó al suelo y dejó de luchar. Otro fue retenido por el sheriff, que llegó justo cuando la balada de pólvora terminaba. Blackwood, herido por la humillación más que por la carne, intentó huir, pero la comunidad, que había visto ya demasiado, lo detuvo. El final no fue sublime, fue la justicia torpe y tardía de un pueblo que aprendió a reconocer la verdad cuando ya había costado demasiado. El desenlace fue silencioso en su humanidad. Scott, exhausto y con las manos temblorosas, dejó la escopeta junto a la puerta. Se arrodilló frente a Caroline y Amy, y por un momento las palabras le faltaron. Caroline no le dijo te odio ni te odio menos, simplemente lo miró como quien recuenta las cuentas del alma y decide seguir amando pese a la cuenta pendiente. Por Amy, murmuró Scott, y eso fue suficiente. El sheriff tomó testimonios. El médico del pueblo atendió las heridas. La música del pueblo volvió a ser el murmullo de manos que curan. El juicio de la comunidad fue lento pero honesto. No hubo linchamiento, sino preguntas y, finalmente, un reconocimiento de que el hombre que había desaparecido lo hizo por miedo y por amor mal entendido. SFX, crepitar del fuego, campanas cercanas. El pueblo entendió la historia tal como era, no simple traición, sino un secreto prohibido por la necesidad. Blackwood fue llevado esposado, su banda desarticulada por la evidencia y por la férrea decisión de quienes ya no querían vivir bajo su sombra. Los Garza, con sus manos manchadas de malas decisiones, enfrentaron la ley. Algunos pagaron con la cárcel, otros con la sangre que el azar les quitó. Scott no fue celebrado como héroe en aquel instante, fue escuchado. La verdad, cuando se cuenta, no siempre redime de inmediato, pero comienza a tejer la reparación. La noche del 31 cerró con una mesa compartida. No hubo grandes fuegos artificiales, pero las campanas de la iglesia sonaron con un estruendo casi jubiloso, y las velas en el porche arrojaron una luz que parecía nueva. Amy dormía en el regazo de su padre. La flor seca de la boda descansaba en el centro de la mesa. Y Caroline, con las manos que habían amasado, volvió a sentir que el hogar podía sostenerse. El pueblo, lento en su perdón, reconoció que a veces la valentía se disfraza de silencio y que el honor raramente es una línea en blanco. En los días que vinieron, la reputación de la familia Green se fue recomponiendo. Vecinos que miraron con sospecha comenzaron a traer regalos simples, una canasta de harina, una lámpara de aceite. El sheriff hizo público lo ocurrido, con la discreción que una comunidad herida requiere, y el nombre de Scott dejó de ser sinónimo de escarnio para convertirse en relato de redención. Un hombre que eligió cargar con una culpa para proteger lo que más amaba. Caroline guardó el sobre con la nota en el fondo de un cajón, junto a la flor seca y la bota vieja. No era un trofeo, sino un recordatorio de que la verdad puede ser fea, pero necesaria. Scott, que volvía a dormir sin la prisa de quien huye, comenzó a recomponer los días con Amy. Su sonrisa volvió, lenta pero honesta, y en las tardes salió a reparar cercas y a mirar la línea del horizonte con menos presagio. SFX música, un violín que asciende, viento que cura. La última noche del año no necesitó fuegos para iluminarla. En el porche, con las manos entrelazadas sobre la mesa, la familia miró las estrellas que se colaban entre los mezquites. Caroline sintió que aunque la noche había puesto en juego su corazón, la verdad había ganado su lugar. No todo quedó como antes, las cicatrices son testigos, pero el rancho respiró otra vez. La casa olía a piloncillo, a madera y a una promesa que no necesita palabras rimbombantes. Afuera, los establos murmuraron el paso de los caballos. Adentro, una canción de Amy, más pausada, volvió a llenar el aire. Quedaba por delante la reconstrucción. Testimonios, miradas que sanar y, sobre todo, la tarea de enseñar a la niña que el mundo puede ser duro, pero que la lealtad de los suyos es más dura aún. Caroline sabía que los secretos que había descubierto no se borraban, pero también sabía que lo prohibido se había transformado en enseñanza, que la valentía no siempre se ostenta,
que la verdad duele y que el amor, cuando es verdadero, aprende a perdonar la afrenta si la afrenta fue por salvar lo que más importa. SFX. Silencio cálido, un leve crujir de madera. Cuando el pueblo volvió a su rutina, la bota vieja con las iniciales fue limpiada y colocada junto al marco de la boda. Amy la tocaba a veces y preguntaba por su padre con la simpleza que solo los niños tienen. Caroline le contaba historias de cómo los hombres a veces toman decisiones terribles por miedo, y de cómo la familia puede reconstruirse con hilo y paciencia. Scott, por su parte, aprendió a dejarse ver sin excusas, a aceptar que ciertas cargas no eran solo suyas. Las compartió con Caroline, y en ese compartir hallaron una nueva forma de alianza. SFX, música, campanas lejanas, susurro de Nesquite. La memoria del secreto prohibido quedó guardada como una lección, no para glorificar el acto que casi destruye la familia, sino para recordar que la verdad, por incómoda que sea, abre puertas que el silencio clausura. Caroline comprendió que su fuerza no radicaba en ser invulnerable, sino en la capacidad de mirar, entender y decidir qué haría con lo que había descubierto. El pueblo aprendió a mirar más allá del rumor, y Scott al final volvió a sentarse en la mesa con la mirada limpia, dispuesto a pagar las cuentas propias sin esconder el rostro. La noche se cerró con la sensación de casa, la luz de un candil, el olor a tamal y la risa contenida. Y aunque las huellas del pasado seguían allí, la familia Green caminó hacia un nuevo amanecer, con más prudencia, con más verdad y con la certeza de que algunos secretos, por prohibidos que fueran, solo encuentran su lugar cuando se dejan ver y se enfrentan juntos. Al amanecer siguiente, la luz entró por la ventana como si supiera que allí se había aprendido a ser humilde. Caroline pasó la mano por la mesa, recogió la taza de café tibio que Scott había dejado y miró a Amy, ya despierta, jugando con la flor seca. La niña juntó las piezas de su pequeño juego de madera y, sin levantar la mirada, preguntó: «Mamá, ¿aún puedes contarme la historia de por qué guardamos la bota?» Caroline sonrió, la sonrisa de alguien que había aprendido a nombrar las heridas sin permitir que volvieran a sangrar. «Para que nunca olvides que los hombres pueden equivocarse», dijo con voz calmada. «Y para que recuerdes que a veces hay cosas que se hacen por proteger lo que se ama, aunque duelan». Amy asintió, como si la explicación la hiciera parte de un pacto íntimo. Salieron al patio. El aire olía a tierra mojada porque la madrugada había traído una brisa fresca. Scott, ya con las mangas remangadas, clavaba un postigo nuevo en la cerca. Su figura, recortada contra el cielo claro, parecía más alta por la rectitud que la costumbre no le había dado antes. Mientras trabajaba, un hombre se acercó por el camino de tierra. Llevaba la camisa pasada de moda y los zapatos polvorientos. La voz con que habló al detenerse fue breve y algo temblorosa. «Señora Caroline», dijo, «me llamo Miguel. Mi padre, él estuvo entre los que se lo dijeron todo. Vine a pedir trabajo». El nombre corrió por la sangre de Caroline como un escalofrío. Había oído hablar de aquel hombre, niño entonces, que había repetido rumores en la puerta de la tienda. Su padre, un hombre que aprendió a creer en la verdad a medias. Desde que la tormenta amainó, la apariencia de paz en el pueblo debía ser alimentada con actos, y no con palabras. Caroline limpió las manos en el delantal y se acercó. Scott dejó la herramienta y apoyó la frente en los dedos por un instante, como si pidiera permiso a su propio cuerpo para aceptar lo que venía. «Tenemos trabajo», respondió ella con mesura. «¿Sabes manejar animales?» Miguel asentía con prontitud, y en sus ojos había tantas cosas: timidez, culpa heredada, necesidad. Caroline observó su boca antes de decidir. Era eso, la boca. Decía una verdad simple: necesito. «Empezarás con los establos», dijo. «Habla con Scott por la tarde. Y no traigas el pasado a la mesa ni a la casa de Amy. Aquí se trabaja y se para con esfuerzo». Miguel bajó la cabeza y dijo apenas: «Gracias, no quiero hacer daño». Esa misma tarde, cuando el sol calentaba la cerca recién arreglada, los vecinos pasaban con sus cargas. Algunos los miraban con reservas, otros con sonrisas medidas.
El huracán de rumores había dejado huellas, la gente tardaba en creer que la calma era genuina. Pero la ciudad, como los actores en un corral, necesitaba tiempo para reacomodar sus papeles. En la cocina, mientras preparaba la cena, Caroline pensó en las conversaciones que había tenido con la mujer del molino, con la vieja señora que curaba las resfriadas del pueblo. Todas habían dicho lo mismo en distinto tono. Estás en lo cierto, pero ojo con abrir demasiadas puertas. Para Caroline, la prudencia y el perdón eran dos manos que trabajaban al mismo tiempo. Una cosía los bordes, la otra alisaba la tela. Scott llegó con la camisa manchada de tierra y la mirada más tranquila. Se sentó junto a la mesa y sin levantar la vista dijo, «Lo hice hoy». Agradecieron la barda, los Matthews, dijiste que nos darían tiempo. «Les diste tiempo», contestó él. Y trabajo. Hubo un silencio común y cálido entre las palabras, como si la casa respirara al unísono. Amy apareció con una rama de mezquite levantada como un cetro pequeño y se subió a la silla para comer. Sus preguntas, sencillas, tejían un hilo que mantenía a la familia unida. ¿Vendrá Miguel a nuestra casa?, preguntó la niña. Solo por la tarde, respondió Caroline. Traerá una herramienta o un regalo si quiere. No necesitamos más que su trabajo por ahora. En la plaza, la vida retomaba su ritmo con la cautela de quien ha aprendido una lección. Los hombres discutían sobre el precio del trigo, las mujeres intercambiaban recetas de pan. Pero entre los murmullos, algunos ojos se desviaban hacia el rancho Green, donde una familia que había bordeado la ruptura intentaba sostenerse con lo que quedaba de sus nombres. Un jueves, al caer la tarde, Miguel apareció cargando una caja con heno y una botella de vino barato. Scott lo recibió en la puerta del establo. Los dos hombres se miraron sin prisa, midiendo el pasado y el presente en centímetros. «No vine a pedir perdón», dijo Miguel cuando estuvieron entre los animales. «Vine a trabajar». Scott respondió con la generosidad de quien sabe lo que es perder y reconstruir. «Entonces, haz eso. Y si alguna vez te toca, escucha antes de hablar». La frase no era un reproche, sino una instrucción hecha de experiencia. Miguel bajó los hombros y una sonrisa pequeña, casi asombrada, se asomó en su cara. El establo resonó con el olor a paja y sudor, y por un momento todo fue restricción simple. Ocupar las manos, enderezar lo torcido. El trabajo tuvo el milagro de devolver la normalidad sin necesidad de grandes discursos. Con las semanas, Miguel fue integrándose en los ritmos del rancho. No hablaba mucho, pero las tardes lo encontraban recogiendo estiércol, reparando las tejas, alimentando a los caballos. Las miradas del pueblo, que al principio castigaban con distancia, comenzaron a endurecerse en comodidades y pocas palabras. Era una reconstrucción que no pedía celebraciones, pedía constancia. Caroline observaba ese proceso con gratitud contenida. Cada gesto de reparación era una lección para Amy, que aprendía a ver a las personas por lo que eran capaces de hacer y no por lo que otros habían dicho de ellas. Un día, la niña llevaba una manzana a Miguel y la apoyó en su palma sin explicaciones. Miguel, sorprendido, la aceptó como quien recibe un puente. El invierno avanzó y trajo consigo noches largas. En una de ellas, mientras la familia cenaba a la luz de la lámpara, escucharon pasos ligeros en el porche. Era la señora Álvarez, la vieja que conservaba las recetas de curación y que había sido la primera en llevar una canasta cuando la historia explotó. «Traigo pan», dijo con voz áspera pero cálida, «y vengo a recordarles que nadie se salva solo». Caroline la invitó a entrar. La mesa se volvió un mapa. Allí se pusieron los gestos de la comunidad que había aprendido a volver. La señora Álvarez habló de la vida con la sabiduría de quien ha visto muchas casas romperse y recomponerse. «El pueblo necesita de actos», dijo mientras partía el pan. «Y ustedes nos enseñaron algo, que cuando la verdad se pone en la mesa, se puede negociar un futuro. Pero eso no quita que haya que cuidarse. Sean vigilantes en su confianza». Scott apretó la mano de Caroline sin necesidad de palabras. La mirada de ella, firme y contenida, guardaba la certeza de alguien que había elegido el trabajo cotidiano como forma de sanar. Tenían cosas que reparar, muros, deudas pequeñas, reputaciones que necesitaban más tiempo que una disculpa. Pero el rancho latía otra vez con fuerza.
Con la llegada de la primavera, Amy empezó a ir a la escuela del pueblo. Era un paso sencillo, pero para Caroline significaba dejar que el mundo formara a su hija junto a otros. Fue un día de sol claro cuando Amy regresó con una libreta nueva y una estrella recortada en papel. Trajo en la cartera el dibujo de una casa con una bota junto a la puerta. «Lo hice en clase», dijo orgullosa. «Dijeron que hay que dibujar cosas que nos cuiden». Caroline la abrazó con todo el peso de sus noches. Por esos abrazos se habían plantado nuevas raíces. Afuera, Miguel acomodaba las hachas y las sogas. Dentro, el hogar respiraba el trabajo de quienes habían decidido no romper. La comunidad, con sus miedos y sus ofrendas de harina, comenzaba a transformarse en una madeja donde los hilos se entrelazaban de nuevo. Pero incluso en la calma quedaron preguntas que no se habían respondido por completo. ¿Si la bondad sería suficiente para sostener la paz? ¿Si las heridas verdaderamente cicatrizaban cuando el tiempo lo permitía? ¿Si, algún día, la reputación de Scott sería simplemente su nombre y nada más? Caroline sabía que esas respuestas llegarían en acciones, no en palabras, y que la paciencia sería el testigo más fiel. Esa noche, al cerrar la puerta y apagar la lámpara, Scott habló en voz baja, como quien no quiere despertar viejos ruidos. «No puedo devolver lo que pasó», dijo, «pero puedo asegurar que aquí nadie pague por lo que hice solo». Caroline apretó sus dedos contra la mesa y sin mirar contestó, «Entonces vive así, haz que cada día sea una pequeña reparación». Y así, en la mezcla de manos que arreglan, miradas que vuelven a confiar y la presencia humilde de quienes no piden más que un lugar para trabajar, la familia Green continuó su labor de reconstrucción. No hubo proclamaciones grandiosas, solo jornadas largas, cenas compartidas y la constatación de que el perdón es una fábrica de pequeños actos repetidos hasta que la nueva piel se adhiere. Afuera, la madrugada prometía lluvia. En el corral, Miguel, ahora acostumbrado al paso de los caballos, se detuvo un instante y miró hacia la casa. Había empezado a comprender que su propia vergüenza no era un lazo eterno, que el trabajo podía deshacer nudos viejos. Entró al rancho con las botas aún mojadas y, sin buscar aplausos, dejó su herramienta junto a la pared. En la mesa, Amy dejó la manzana que había traído esa tarde. «Gracias», murmuró Miguel, y en su voz se adivinó una nueva costura. «Por darme la oportunidad». Caroline asintió. No había promesas fáciles en sus labios, solo la certeza de que la reconstrucción pide tiempo y coraje. Afuera, el viento movió las ramas de los mezquites como si las fuerzas del pueblo, blandas y persistentes, colaboraran en ese trabajo silencioso. Y mientras la lluvia comenzaba, lenta y limpia, a caer sobre los tejados y los caminos, la familia cerró sus manos en torno a la mesa. No era un final, era la secuencia siguiente de un camino que apenas encontraba su ritmo. Pero por primera vez en mucho tiempo, caminaron con la convicción de que la verdad, aunque dura, puede abrir senderos donde antes hubo barreras. La casa, que había sido probada por el fuego, respiró hondo y permitió que la noche trajera una tregua. A la mañana siguiente, la lluvia seguía rezagada en los charcos de la vereda y en la entraña oscura de la tierra. El rancho olía a barro y pan recién hecho. La madera humedecida exhalaba un perfume que a Caroline le parecía doméstico y sagrado al mismo tiempo. Amy, que había dormido con la libreta nueva cerca del pecho, se sentó en la mesa y empezó a repasar las letras como si fueran pasos que había que aprender para no perderse. «Mira, mamá», dijo, mostrando una fila de A, B, C. «¿Ves? La maestra dijo que con práctica uno se vuelve mejor». Caroline la miró con la ternura contenida de quien ha visto crecer la esperanza en pequeños objetos. Una estrella de papel, una manzana, una letra trazada con esfuerzo. La niña, en su inocencia, rearmaba el mundo con trazos simples. Caroline sonrió y dejó la mirada vagar hacia la ventana empañada. El campo, todavía brillante, ofrecía la promesa de jornadas limpias. Scott se levantó antes del sol, se calzó las botas húmedas y fue al corral.
Las cabras buscaban refugio en los cajones, los caballos olfateaban el aire como si quisieran apreciar el futuro. Miguel ya había atendido a los animales la noche anterior, pero seguía allí como una sombra más hecha de manos. Compartieron un silencio de trabajo hasta que Scott, rompiendo la quietud, dijo: «Voy al pueblo a averiguar por las herramientas que pedí. Tal vez podamos terminar la tapia esta semana». Miguel asintió. Sus dedos, todavía ásperos por el manejo de sogas y hachas, se movieron con la seguridad de quien sabe que la constancia regenera. Antes de que Scott se marchara, Amy corrió a abrazarlo con fuerza. «Vuelve temprano», pidió la niña, «y tráeme una pluma, por favor». Scott rió, prometió y salió. En el camino hacia el poblado, los caminos estaban medio barridos por arroyos pequeños. La tierra mojada hacía chirriar las ruedas de los carromatos que pasaban de vuelta con sacos de harina o con muebles que alguien mudaba. Al llegar a la plaza, la gente miraba de reojo. Había quienes saludaban con calor y otros que mantenían la distancia. Scott lo notó con la calma de quien ya no interpreta cada mirada como sentencia, sino como parte del lento proceso de recomposición. La iglesia, con el techo aún manchado por la lluvia, era el lugar donde se concentraban los murmullos que no se pronunciaban en la calle. Allí estaba el padre Andrés, que había sido cura del pueblo por más años de los que cualquiera recordaba, y que en las tardes leía en voz baja mientras las velas parecían escuchar. Al ver a Scott, el padre lo llamó con una inclinación de cabeza. «Hijo», dijo, «he hablado con algunos vecinos. No todos se sienten listos, pero hay voluntad de que tú aportes en la reconstrucción de la capilla, no como pago, como oficio que calma el alma». Scott sintió cómo el peso en el pecho se dividía entre alivio y miedo. Arreglar la capilla no devolvería lo perdido, no borraría las sombras, pero significaba un lugar donde el gesto de reparar tendría testigos. Miró al sacerdote y sus ojos dijeron lo que no pudo en palabras. «Lo haré», contestó, «si eso ayuda». Mientras hablaban, la señora Álvarez apareció en la puerta con el delantal aún manchado de harina. Saludó al padre y luego se acercó a Scott con la misma autoridad suave que la vida le había dado. «La gente necesita ver manos en la obra», dijo. «Cuando los ojos ven, la sospecha se disuelve en hechos. No obligamos a nadie a perdonar, pedimos que el perdón tenga trabajo en lo visible». El comentario fue una forma de puente que el pueblo aceptó como argumento práctico. No faltaron, sin embargo, quienes prefirieron guardar silencio. Entre ellos apareció Elías, un hombre que había perdido el cercado en el incendio de meses atrás. Su rostro llevaba la huella de noches largas y la lentitud en la voz de quien aún no ha encontrado paz. «No basta con construir para mí», murmuró Elías. «Quiero garantías de que no volverá a pasar, que no ponga en riesgo la vida de otros». La queja no era absurda. Scott la escuchó sin interrumpir, con la atención de quien entiende que la desconfianza es también una forma de dolor. Respondió con humildad: «Trabajaré con cuidado, sin prisas estúpidas ni atajos, y estaré donde se me pida». No prometió más, lo que ofreció fue su tiempo y su cuidado. En la plaza, otros comenzaron a proponer ideas: un día para toda la comunidad, un puesto para quienes llevaran herramientas, una comida compartida para terminar las jornadas. Así fue como se acordó. Durante las mañanas, Scott y los que gustaran contribuirían en la capilla. Por las tardes, el rancho volvería a recibir mano de obra para levantar muros y coser lo que quedara abierto. La primera vez que puso una teja en el techo de la iglesia, Scott notó el silencio distinto que traían las personas congregadas. Era un silencio expectante, casi religioso, que contenía más paciencia que juicio. Algunos lo miraban todavía con recelo, otros con gratitud. En el borde del tejado, el herrero José, que siempre tenía un comentario para todo, dejó la broma a un lado y le pasó una herramienta. «Con cuidado», le dijo, «la madera no perdona». Scott rió con una sombra en los ojos y trabajó. Cada clavo era un acto que, en su simplicidad, acunaba la esperanza de una nueva normalidad. A la tarde, cuando la labor terminó, bajó con el cuerpo cansado y las manos llenas de callos.
Cruzó la plaza y se encontró con Caroline, que había ido a traer la comida para los trabajadores. Sus ojos se encontraron como dos playas que coinciden en la marea. ¿Cómo te fue?, preguntó ella sin dramatismos. Mejor de lo que esperaba, respondió. El padre me dijo que la gente lo ha tomado bien. Caroline apoyó la cabeza en su hombro. Por un instante, la imagen fue de calma total. Luego, con voz baja añadió, hay quienes aún no podrán olvidar. No te pido que los hagas olvidar, solo que sigas haciendo lo tuyo. Esa noche, tras la cena compartida en la plaza, la comunidad se quedó en torno a la iglesia. Hubo música, la salida de una vieja guitarra que alguien trajo, risas que vinieron con el cansancio y relatos de cosechas pasadas. La presencia de Scott en la labor había abierto una corriente nueva. Se conversaba más, se ofrecían herramientas, se compartían pan y té. No fue un perdón grandilocuente, fue una práctica que, día a día, minaba la dureza de las miradas. Pero la reconstrucción no era solo técnica, también pedía enfrentar los rescoldos privados. Miguel, que había dormido con la misma inquietud que lo había acompañado desde la noche del incendio, encontró una oportunidad para arreglar un corral vecino cuya puerta se había torcido con la lluvia. El hombre, aunque todavía con la voz temblorosa, aceptó la ayuda y en la tarea halló una forma de descansar la culpa en actos. Gracias por venir, dijo el vecino cuando Miguel entregó la última clavija. No sé cómo agradecer. Miguel dejó caer la mirada y dijo, simple, con trabajo está bien. En la casa de los Green, Amy dormía temprano, con la libertad de quien ya confía en la oscuridad. Caroline y Scott se sentaron a la mesa una vez más, compartiendo el sobrar de la comida y el peso de las horas. Hablaron menos de lo que pensaban y más de lo que hacían. Entre sorbo y sorbo de té, Scott confesó una pequeña preocupación. Me preocupa el día en que alguien vaya a buscar justicia de otra manera, admitió. No todos pueden o quieren hacer lo que estamos haciendo. Caroline apretó su mano y, sin palabras, le ofreció una certeza templada por el trabajo cotidiano. No podemos controlar todo. Podemos ser constantes. A veces eso basta. La tormenta había limpiado el aire, pero no la memoria. Había heridas que necesitaban tiempo y la paciencia de muchos. Sin embargo, en la repetición de los actos, los clavos, las jornadas en la capilla, las conversaciones en la plaza, la comunidad fue encontrando una forma de recomponer su tejido. No se trataba de borrar el pasado, sino de tejerle encima algo nuevo y resistente. Antes de ir a dormir, Scott salió otra vez al porche. Miró las estrellas que se asomaban tímidas entre las nubes que la lluvia aún llevaba. Pensó en los días venideros, en la necesidad de continuar siendo una presencia que no exigiera aplausos. Sabía que el camino sería largo, pero había comprendido algo esencial. La restitución no se pronunciaba en discursos, sino que se ejercía en las manos. Cerró la puerta con cuidado y al sentir la madera, supo que la casa lo aceptaba ese día tal como él quería aprender a aceptarse a sí mismo. Afueras del pueblo, un sendero marcaba la frontera entre lo que fue y lo que sería. La promesa, para Scott y para los demás, no era de un olvido inmediato, sino de una cotidianeidad que, con el paso, iba haciendo menos pesadas las cosas que dolían. Y así, con la luna asomando sobre los mezquites y la mañana preparando su luz, las jornadas siguieron su oficio: reparar, hablar, sostener. No había certezas absolutas, solo la costumbre de volver, una vez más, a poner manos sobre aquello que había sufrido. La mañana en que el pueblo parecía respirable, el aire tenía un nuevo peso. No era solo la claridad después de la lluvia, sino la paciencia acumulada en semanas de trabajo repetido. Las casas mostraban costuras nuevas, las ventanas encajaban mejor, las vigas habían aprendido a sostenerse. En la plaza, junto a la fuente, las sillas ya no estaban apiñadas por temor, sino abiertas por costumbre. Los niños, que meses atrás habían corrido entre escombros y silencio, ahora jugaban con las mismas reglas de antes, carreras que terminaban en risas y manos llenas de barro. Scott despertó temprano por instinto. La inquietud todavía lo visitaba antes de que el día tomara su forma. Salió al porche con la taza de té que había dejado enfriando la noche anterior.
Se apoyó en la baranda y vio a Miguel afinar la puerta del corral que había emparejado la semana pasada. Amy pasó por la calle con una canasta. Su paso era tranquilo y su sonrisa, pequeña, hablaba de noche sin sobresaltos. Carolina abrió la puerta de la panadería para servir el pan recién hecho a los que trabajaban. Había en todo eso un orden humilde que no exigía grandes palabras. ¿Vas a ir a la reunión de mañana en la iglesia?, preguntó Caroline desde la sombra del umbral, con la voz que ya no pedía permiso para saber. Iré, contestó Scott. Quiero escuchar lo que digan, y quiero decir que vine a ayudar. Ella asintió y, antes de cerrar la puerta, apoyó la palma en la madera como si estuviera marcando un pacto con el día. Scott la vio hacer eso y entendió que la constancia no necesitaba juramentos. La semana siguiente trajo una visita inesperada. Un hombre cruzó la entrada del pueblo cargando un balde con herramientas. Era de postura rígida, con el rostro curtido por el sol y las manos que traían una mezcla de suciedad y trabajo viejo. Había en su mirada algo que, más que orgullo, parecía pedir permiso. La gente se detuvo, los perros dejaron de ladrar, la guitarra, apoyada en una silla, quedó muda. Miguel fue el primero en acercarse. «¿Qué buscas, amigo?», preguntó, midiendo al extraño con esa prudencia que solo dan las noches de miedo. El hombre dejó caer el balde, sus huesos crujieron al inclinarse, y habló con una voz tan áspera que parecía haber pasado meses sin ser usada para otra cosa que pedir perdón. «Vengo a trabajar», dijo. «Lo que pasó, no quiero palabras. Vine a poner manos donde dañé». Hubo un silencio que pesó como un toldo. Las miradas buscaron la manera de pertenecer al pasado y al mismo tiempo negarlo. Algunos recordaron la noche del incendio, en la que las llamas devoraron una parte del campo. Otros pensaron en palabras que se habían aventurado entre la rabia y la venganza. Scott apretó la taza hasta que el calor se escapó, pero no habló. Caroline cruzó la plaza en pasos que no pedían permiso y se situó al lado del hombre. «Si vas a trabajar», respondió ella, con esa autoridad suave que no necesita justificarse, «lo harás con nosotros. Aquí no somos jueces de sangre, somos gente que necesita manos». El hombre inclinó la cabeza con un alivio contenido y, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien le tendía una cuerda, dejó que la comunidad lo tomara. Le ofrecieron ropa seca, agua, un pan. Le asignaron tareas pequeñas al principio: quitar escombros, limpiar cenizas, arrastrar ladrillos que todavía olían a humo. Eran labores concretas, sin retórica, que obligaban a mirar el trabajo y no las culpas. Cuando por la tarde el hombre, que se llamaba Esteban, alzó la vista, encontró en los ojos de Miguel una mezcla nueva: la curiosidad del que observa si la piel de otro también cicatriza. Miguel no le dijo «te perdono». Simplemente le pasó una herramienta y apoyó su hombro en la misma madera que los dos acababan de sujetar. La restitución, descubrió Scott con una claridad recién nacida, no siempre llega con palabras, a veces llega cuando las manos deciden no soltar. Los meses siguientes fueron de ese material, días hechos de pequeñas promesas cumplidas. Las familias retomaron turnos de cocina para quienes trabajaban más lejos. En la capilla se organizó un banco de prendas para los que todavía perdían algo cuando una tormenta atravesaba el pueblo. Amy volvió a dar clases informales a los niños unos días a la semana, enseñando a leer con paciencia y a recordar que las páginas tienen una forma de curar las voces. Miguel, cuyo sueño ya no se quebraba a cada sombra, comenzó a llevar a cabo proyectos de reparación en casas de ancianos. Su culpa no desapareció por encanto, pero se afinó en actos que tenían el ritmo del bien común. Scott y Caroline aprendieron a hablar con menos urgencia y más tacto. En la quietud de las noches, cuando las lámparas se atenuaban y el mundo parecía exigir menos, compartían planes para el futuro que no sonaban a promesas solemnes, sino a prácticas posibles. Abrir un taller comunitario, organizar una guardia de vecinos para prevenir accidentes, enseñar a los jóvenes del pueblo el oficio de carpintería. Querían que su trabajo diera oficio a otros, que la reconstrucción dejara saberes y no solo casas.
Una tarde de otoño, con las hojas del mezquite revisando un tono más pálido, la comunidad organizó una comida en la plaza. Se colgaron lonas y se encendió una fogata. Alguien tocó la guitarra y, por primera vez desde la tormenta, se escuchó una canción que no hablaba de pérdida, sino de continuidad. Esteban estuvo allí, con las manos marcadas por los surcos de la labor. No buscó destacar, se sentó en un rincón y ayudó a repartir platos. Miguel lo observó durante un rato y luego, sin ceremonias, le puso la mano en el hombro. «Bienvenido», dijo. «Has hecho lo que tenías que hacer». Esa noche no hubo un gesto ostentoso de perdón, hubo un intercambio de panes, miradas que ya no esquivaban, risas que volvieron a modular la plaza. Scott y Caroline se movieron entre la gente como quien atiende a una siembra, regando silencios, recogiendo sonrisas. Amy tomó la guitarra y dejó sonar una melodía que dejó a más de uno con la garganta húmeda. Las palabras se hicieron menos necesarias porque el pueblo entero había aprendido una lección antigua. La memoria no se borra, pero puede ser cubierta por un tejido nuevo de acciones repetidas. Los compromisos se transformaron en costumbre, las reuniones en la iglesia se convirtieron en espacios para pensar en obras concretas, un pozo para la comunidad, un aula para los niños cuando lloviera, talleres de prevención. La autoridad del Padre no necesitaba pronunciar mandamientos heroicos, bastaba con convocar a la responsabilidad cotidiana. Los jóvenes aprendieron a trabajar la madera, a coser tela, a levantar paredes. Las manos, repetidas tantas veces, enseñaron otra ley, la del volver y quedarse. Scott nunca dejó de sentir cierta inquietud por lo imprevisible. Había noches en que imaginar lo que podía torcerse lo llenaba de un frío antiguo. Pero aprendió a contener esa voz con actos. Aparecía temprano en los arreglos, visitaba a los que aún temblaban en sueños, llevaba té a los que se quedaban hasta tarde. Su presencia se volvió una promesa silenciosa, no para ser aplaudida, sino para que alguien supiera, en la oscuridad, que no estaba solo. Un año después de la tormenta, el pueblo celebró la primera siega que pudo llamarse así sin que sobrevolara la sombra del desastre. Las manos que empujaban las hoces eran las mismas que las habían empujado para levantar paredes. Había en los cuerpos un costado más alegre, menos enfadado. En la plaza, una mesa larga mostró los frutos: pan, queso, membrillo, panes de maíz y un pastel que Amy había hecho sin receta. Scott y Caroline se sentaron uno al lado del otro, y no hubo necesidad de hablar. Se miraron con la confianza de quien ha sobrevivido a la noche y ha decidido quedarse. Al retirarse la mesa, cuando la hierba lucía huellas de cientos de pasos, Scott cruzó la plaza y, sin ruido, apoyó la palma sobre la madera de la puerta de su casa. La tabla estaba firme, con las marcas del trabajo que la había reencontrado. Pensó en las noches en que el sueño no llegaba y en las mañanas en que la comunidad lo llamaba a construir en lugar de aniquilar. Comprendió que la restauración era un oficio lento, hecho de repeticiones, de volver a elegir cada día ser manos en lugar de palabras. Caroline llegó a su lado y tomó su mano. Por un instante no fueron más que dos cuerpos que habían decidido seguir. Por debajo de esa elección había una revelación humilde: que el perdón, en la mayoría de los casos, no llega de una vez, sino que se cocina en la olla diaria de los actos. La luna asomó, fina y tranquila, sobre los mezquites. El pueblo respiró como quien ha terminado una tarea y sabe que habrá otras al amanecer. Scott cerró la puerta con cuidado, sintiendo la madera, sabiendo que, aunque la cicatriz del incendio seguiría siendo parte del paisaje, el tejido nuevo también era su hogar. Afuera, alguien afinó una guitarra. Adentro, una taza olvidada dejó enfriar su té. Las manos habían hablado durante meses y, en su lengua sin oraciones grandilocuentes, habían conseguido lo que las palabras raramente alcanzan: hacer que la vida siguiera con calma y con trabajo.